Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lorena Vargas y soy fisioterapeuta. En este video vamos a aprender algunos tips de cómo ayudar a tu bebé a voltearse de boca arriba a boca abajo y viceversa. Es para cuando tu bebé tiene de 3 meses en adelante y tú puedes practicar estas actividades como parte de su rutina diaria. Para el cuarto y quinto mes, el bebé ya es capaz de agarrar con ambas manos sus rodillas e inclusive sus pies. Si tu bebé todavía no lo hace, ayúdale con esta actividad, que es uno de los pasos previos para que el bebé pueda rolar o voltearse de lado. Luego le puedes ayudar a voltearse de lado con sus piernas dobladas, mostrándole un juguete hacia el lado. Esto ayudará a activar los músculos del abdomen, que son importantes para que el bebé tenga un tronco más fuerte para poder mover sus brazos y piernas cuando empiece a gatear, trepar y caminar. Típicamente los bebés usan los músculos de su cuello, abdomen y caderas para poder pasar de boca arriba a medio lado. Pero a veces algunos bebés usan los músculos de atrás, de su espalda, cola y cuello para hacer esta actividad. Entonces su cuello está extendido y su mirada está proyectada hacia arriba. Eso puede traer dificultades más adelante para que el bebé pueda activar esos músculos del abdomen de adelante para poder pasar a medio lado. Lo que puedes hacer es ofrecerle al bebé un juguete que le interese para que rote su cabeza hacia el lado. El movimiento de la cabeza hacia el lado de los 3 a los 5 meses es uno de los principales causantes del volteo en el bebé. Puedes asistir el volteo desde la pelvis o también desde el brazo para que el bebé alcance el juguete. Aquí el bebé puede tener sus piernas así para agarrar más fácilmente con la mano que está encima de su cuerpo. A los 5 meses, cuando el bebé está jugando de medio lado, puede mantener la cabeza hacia arriba por cortos periodos de tiempo, pero por lo general está descansando sobre la superficie. A diferencia del 6º mes, cuando el bebé tiene mejor balance entre los músculos de adelante y atrás de su cuello, tronco y caderas, que hace que jugar de medio lado sea más funcional, porque puede coger juguetes con sus manos y puede mantener su cabeza arriba por periodos más largos de tiempo. Deje entonces que su bebé juegue cuando está de lado, en ambos lados, para que así mejore el balance entre los músculos de atrás y adelante de su cuerpo, que ayudarán a que los músculos de al lado, que permiten este movimiento, sean más fuertes y pueda jugar por más tiempo en esta posición. Entonces, cuando el bebé está jugando aquí de medio lado, está activando los músculos del lado de su cuerpo, que incluye el cuello, el tronco y las caderas. Y cuando ya está pasando a boca abajo, está activando los músculos de la espalda y la cola. El brazo que está abajo puede ayudar un poco en elevar el tronco y se abre hacia el lado para ayudar a empujar el peso. Usted puede poner un objeto como en diagonal hacia arriba, que el bebé tenga que estirarse un poco para alcanzarlo, y así estará activando estos músculos. También le puede ayudar a su bebé desde el hombro que está debajo a darle un poco de estabilidad para hacer esta transición.